Bueno, ya tengo sentado aquí en la mesa, aparte del equipo del Servicio de Pediatría de Policlínica Guipúzcoa, un equipo de alta resolución, y me acompañan esta noche Alex Urbistondo, que es cirujano pediátrico, Amaia Ochotorena, que es pediatra endocrino, María Ángeles Izquierdo, que es pediatra cardióloga, y Sonia Roussel, que es la directora asistencial de Quirón Salud en Guipúzcoa. Y empezando con Sonia, ¿qué diferencia este equipo de pediatría para considerarle alta resolución? Bueno, realmente llevamos años intentando construir en Policlínica Guipúzcoa un equipo de pediatría multidisciplinar. Es decir, contamos con pediatras especializados en distintas áreas, como es desde hospitalización, cardiología, endocrinología, cirugía pediátrica, aparato digestivo, nefrología, e incluso podríamos decir que tenemos otros médicos que también colaboran viendo niños en función también de las edades, como puede ser en alergología o neumología. Es una responsabilidad que tenemos el poder ofrecer al niño la asistencia especializada dentro de las patologías que puede tener en su crecimiento. Una atención integral, digamos, ¿no? Para ofrecer en esa atención del niño, que en el caso de Alex es la cirugía pediátrica. No sé cuáles suelen ser las consultas más frecuentes en esa cirugía pediátrica y las cirugías que más realizáis en niños. Pues sí, a ver, nosotros al final vemos todos los problemas quirúrgicos que puede tener un paciente desde que nace hasta más o menos los 14 años. Es una especialidad amplia que abarca cirugía general, urología, cirugía torácica y bueno, incluso pinceladas de otorrino, etcétera, y al final es muy amplio, pero sí que es verdad que la mayor parte de nuestra actividad son unas pocas patologías como las hernias, las fimosis, los maldescensos testiculares, diferentes problemas de la piel, quistes, pequeños tumores. Y luego otra consulta muy frecuente que solemos tener son los dolores abdominales en los niños, que suelen venir ya derivados por el gastroenterólogo, pero sobre todo para que les podamos hacer una gastroscopia. En esas también pruebas que se realizan para que se decida hacer una cirugía a ese niño, ¿no? Exacto, sí, a veces el gastroenterólogo, el neumólogo nos pueden solicitar diferentes pruebas que podemos considerar diagnósticas, como las gastroscopias, las colonoscopias, las broncoscopias, y luego decidir si necesitan algún otro tipo de tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las diferencias entre hacer una cirugía de niño y una de un adulto? Pues a ver, lo primero que nos enseñan cuando nos empezamos a formar es que el niño no es un adulto pequeño. Los niños tienen unas características especiales que los diferencian del adulto, y el que más claramente se ve es el tamaño. No es lo mismo operar a un paciente adulto de 80 kilos que un niño recién nacido de 2 años. Y luego hay otras diferencias en cuanto a la delicadeza de los tejidos, el cómo responden esos niños a las diferentes agresiones y cirugías. Y luego, pues una cosa que es muy difícil en nuestro trabajo es saber qué le pasa al niño, porque un adulto te puede explicar lo que le está pasando, pero un niño a veces simplemente está llorando y hay que estar entrenados un poco en intentar descubrir y saber qué le pasa. Pero yo creo que cualquier cirujano pediátrico te dirá al final que los niños son pacientes mucho más agradecidos que los adultos. Si la cirugía va bien, en 1 o 2 días están prácticamente haciendo lo que tiene que hacer un niño, mientras cualquiera de nosotros estaría probablemente todavía tumbado en la cama. Eso es. Nos cuesta un poco más. Amaia, en tu caso como pediatra endocrino, eres experta pues en el estudio, en el control de que ese niño tenga un desarrollo, un crecimiento adecuado. ¿Cuáles suelen ser esas señales de alarma o cuándo podemos identificar que mi hijo o mi hija no está teniendo ese desarrollo adecuado? Sí, la talla baja es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el ámbito de la endocrinología infantil, y habitualmente cuando hay un problema de crecimiento, bien porque este se enlentece o porque se está desarrollando por debajo de la curva que le corresponde al niño por su edad, por su talla genética, suele ser el pediatra el que lo detecta en las revisiones periódicas que se hace a todo niño sano, y es este el que nos lo deriva a nuestra consulta para realizar un estudio. Sí que es cierto que hay que saber que la talla de un niño está determinada por su talla genética o parental, es decir, aquella que le corresponde por la talla de los padres. Por tanto, exceptuando algunas patologías que sí que pueden afectar al crecimiento y que pueden beneficiarse de un tratamiento, luego habrá niños más bajos, niños más altos,
que serán todos niños sanos y que su talla se justifica por la talla de los padres y que no requerirán ningún tipo de tratamiento. Pero sí que es verdad que, bueno, que cuando detectemos un problema en el crecimiento habrá que realizar un estudio para descartar algunas patologías que le puedan estar afectando. En ese estudio también supongo que será fundamental conocer qué alimentación está teniendo ese niño, ¿no? Para conocer si puede ser una de las causas de que no se esté realizando ese desarrollo, ¿no? La Sí, alimentación es fundamental. Vale, y en el caso también en tus consultas veis a niños diabéticos, no sé, la importancia también de la implicación y que el niño entienda, ¿no? de la enfermedad que tiene, no sé cómo soléis abordar estos casos. Sí, la diabetes es una enfermedad que necesita una gran implicación por parte del paciente y de la familia para poder tener un buen control de la enfermedad. Ya que además en la edad pediátrica el desarrollo, el continuo crecimiento del niño hace que existan importantes variaciones en los niveles de glucemia, lo que conlleva una mayor complejidad y sea difícil a veces llevar un control correcto de esta enfermedad. Entonces, como decía, es muy importante la implicación de ambos y también el mantener un contacto estrecho con el equipo médico para seguir un control estricto, porque como sabemos es una enfermedad con una mala evolución de la enfermedad puede tener graves consecuencias a largo plazo. Y otro de los caballos de batalla ahora mismo está siendo la obesidad infantil, que está creciendo, o así al menos lo dicen los datos. No sé qué estamos haciendo mal, Amaya, para que este dato crezca, porque antes decía las consecuencias de un niño diabético, pero las consecuencias de una obesidad también son muy importantes en la salud, ¿no? Así es. Lo primero es concienciarse de que la obesidad es una enfermedad que también puede tener graves consecuencias para la salud y que efectivamente está creciendo entre la edad pediátrica de forma alarmante. Todo ello se deriva de unos malos hábitos alimentarios, eso como comida rápida, comidas excesivamente grasientas, bebidas azucaradas y de la falta de ejercicio físico. Por tanto, lo que hay que hacer es inculcar desde la infancia unos hábitos de vida saludables que tampoco exigen vivir a dietas, sino simplemente aprender a comer sano. Y para ello también es muy importante la implicación de la familia, es decir, que todos los miembros de la misma coman también de forma saludable, porque los niños van a imitar aquello que ven. Y no es menos importante el insistir en que realicen ejercicio físico y limitar las horas que están delante de la tele, los videojuegos, el iPad, etcétera, que son cada vez más numerosas. Más frecuentes. Es realmente importante este mensaje, incluso en los colegios, bueno, esa actividad física y la alimentación y la educación. En tu caso, María Ángeles, como pediatra cardióloga, no sé cuáles suelen ser las cardiopatías que se dan en niños, cuáles suelen ser las causas. Bueno, la cardiopatía más frecuente que se da en los niños es la comunicación interventricular, que es un orificio que está en el tabique entre los ventrículos. Es muy frecuente, pero lo importante que hay que saber es que aunque las cardiopatías congénitas son frecuentes, solo un porcentaje pequeño de ellas son graves, es decir, serían cardiopatías críticas que hay que hacer un tratamiento el primer año de vida porque si no está en riesgo la vida del niño. Tener en cuenta que las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes que tenemos. Muchas cardiopatías congénitas no son graves, lo cual supone que el niño puede hacer una vida normal, desarrollarse normal y no se nota ninguna diferencia con otro niño de su edad. Vale, en el caso de las cardiopatías, ¿qué factor está en la genética, ¿no? Bueno, ¿cuándo se puede prevenir? Si se puede prevenir. Ya, es un tema complejo porque en realidad hay pocas cardiopatías congénitas que se sepa la causa, que haya una causa genética, una causa ambiental, una infección materna. Son pocos casos. La mayoría de las cardiopatías congénitas tienen lo que se llama causa multifactorial, es decir, que influyen muchos factores en su génesis. Por una parte están factores genéticos, pero no únicos, sino múltiples, y luego factores ambientales. Y se cree que tiene que haber una concurrencia de todos esos factores para que ocurra la cardiopatía. Por eso son difíciles de prevenir, es decir, excepto las que tienen una causa clara, o sea, las que son por una anomalía cromosómica, por una infección, son difíciles de prevenir. ¿Y cuáles son los tratamientos que se les indica a estos niños?
Es muy variable. A ver, para empezar, lo primero es que diferenciar eso, las cardiopatías que son graves, las críticas, de las cardiopatías más benignas, porque estas es mucho mejor el diagnóstico prenatal, es decir, que se diagnostiquen antes de que nazca el niño para poder un poco planificar el sitio incluso del parto, que igual tienen que nacer en un hospital que haya cirugía cardíaca, porque van a necesitar una operación urgente. Esas son las primeras que tenemos que diagnosticar, ¿eh? El resto de las cardiopatías daría un poco igual diagnosticarlas más tarde porque hay que hacer un seguimiento y los tratamientos son muy variados. Claro, las cardiopatías que son benignas o que no son severas igual no necesitan ningún tratamiento más que un seguimiento, mientras que las que son severas van a necesitar o bien cirugía o bien un cateterismo intervencionista, es decir, mediante un catéter intentar componer o por lo menos paliar la malformación que se tiene. ¿Qué las diferencia de unas cardiopatías de un adulto y si, en los casos de los que estás comentando, si se suele conseguir que ese niño tenga una vida normal? No sé las consecuencias que puede tener para el niño. Hoy por hoy la mayoría de los pacientes con cardiopatías congénitas severas llegan a la edad adulta, de ahí el amplio número de pacientes ahora adultos con cardiopatías congénitas que antes no existían. La patología del adulto adquirida es bastante diferente de la de los niños, que es malformación con la que se nace. Y alguna malformación de las estructuras cardíacas, o bien de las válvulas, los tabiques, las cámaras, las arterias, las venas, etc. Mientras que la patología más frecuente en el adulto es la cardiopatía isquémica, o sea, sería como el envejecimiento, aunque a veces es precoz, de las arterias coronarias, que son las que riegan el corazón, y es una patología totalmente distinta. Sonia, hemos ido abordando estas especialidades que componen, como hemos dicho antes, es parte del equipo que forma el que tenéis en Policlínica Guipúzcoa, y qué importancia tiene contar con un equipo en el área de pediatría experto y muy multidisciplinar. Pues sí, Dana, yo creo que es una de las fortalezas del servicio de pediatría de Policlínica Guipúzcoa el que sea multidisciplinar, que podamos contar con varias especialidades dando apoyo al niño, ¿no? Además de ser multidisciplinar, podríamos también ostentar el que no tenemos lista de espera, ¿no? En el que la atención es ágil, en el que las pruebas se realizan de forma ágil, en el que ese componente que puede haber de ansiedad, en la duda diagnóstica, nosotros lo intentamos siempre solventar de una manera rápida. A día de hoy, bueno, en el 2017, por dar una orientación numérica de dónde estamos, en Policlínica Guipúzcoa se han atendido 600 partos aproximadamente, ¿eh? En urgencias se han atendido unos 9.000 niños y en consultas han pasado por nuestras consultas 5.600 niños, ¿no? Sí que es cierto que a pesar de que nosotros intentamos siempre dar un servicio ágil, personalizado, integral, muchas veces nuestro caballo de batalla suele ser la urgencia, porque la urgencia pues no es previsible, puedes tener picos de pacientes. Y ahí sí recordar que contamos también con el Hospital de Día Quirón Salud Donosti, que está en el centro de la ciudad y que cuenta con un pediatra presencial desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a viernes, ¿no? Y eso sí que es un refuerzo cara no toda la urgencia pediátrica es siempre grave, dentro de la urgencia de consulta que muchas veces puede frecuentar un servicio de urgencias y que realmente a veces lo puede inflar, pues bueno, tiene una ayuda más en el Hospital Quirón Salud Donostia. Es importante porque igual también el desconocimiento hace que no acudan o no saben si tienen un pediatra, así que es realmente importante que conozcan esa información para contar con todas las variables. Eso es. Y agradeceros haber estado esta noche con nosotros, acercarnos un poco más de estas especialidades que hay en pediatría y el equipo multidisciplinar que formáis, pues para que también la gente desde su casa conozcan las especialidades y el equipo con el que cuentan en el Policlínica Guipúzcoa. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia.